Con tu permiso, Enrique, voy a leeros a todos la biografía de Enrique Pérez Arco, que va a ser nuestro primer ponente. Él nació en 1960 en Illora, Granada. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante casi 10 años, desde 1981, formó parte del colectivo de escritores Patrañas, ofreciendo en la periferia sur de Madrid un espacio abierto y participativo, con foros de lectura semanales, publicaciones marginales y actuaciones en la calle, buscando el objetivo de imbricar la escritura en la vida cotidiana. Ha publicado los libros de poemas La extensión y Callar en la mirada. Reside en Navarra desde 2010 y desde entonces, gracias al grupo de haiku de Tierra Estella, comienza a escribir haikus y percibe que esta breve composición conecta con algo de esa desnudez donde se muestra más auténtico el fenómeno poético. Esto quizá tenga mucho que ver con la diversa pero evidente asociación entre búsqueda vital e impulso artístico que se observa en muchos de los poetas clásicos de haiku. Conocer a gente que practica y estudia esta composición, aparentemente sencilla pero de hondo sentido, supuso un aliciente para este poeta anónimo que llevaba mucho tiempo percibiendo cómo la poesía actual tiende tristemente al adorno, la pose y el pasatiempo, y se mantiene hoy en día, por lo general, demasiado alejada de la vida. Bienvenido, pues, Enrique. Gracias. El cuerpo esplende en el zaguán profundo, ante la trenza del esparto y los armarios destinados a los membrillos y las sombras. De pronto el llanto enciende los establos. Una vecina lava la ropa fúnebre y sus brazos son blancos entre la noche y el agua. Buenas tardes. Un encuentro. Este encuentro en torno al haiku es una alegría. Aunque el poema de Gamoneda que he leído expresa desolación, los versos, a su manera, son también un encuentro. Y no importa empezar así. La belleza roza a veces algo que limpia la desolación. En cualquier caso, este encuentro yo lo recibo especialmente con cariño. Hace más de 7 años llegué para vivir en esta tierra y por lo que se refiere a lo poético, enseguida Navarra me ofreció el haiku. Tuvo y tiene sentido para mí. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia aquí esta tarde. Gracias a quienes han hecho posible este encuentro y me han invitado a hablar desde este lugar. Gracias a quien me acercó al haiku, Pedro. A veces, tirando del hilo, algunos retos nos pueden llevar a tocar el mismísimo lugar desde donde uno quisiera trazar todo el gesto del vivir. Esto parece una tarea excesiva para tan pocos minutos como disponemos. Sin embargo, yo creo que puedo hacerlo. Puedo al menos sugerir ese lugar que digo. Busco para ello vuestra entrega a unas cuantas imágenes que voy a proponer. Quizás hierre en las argumentaciones, en el discurso, pero cuando aparece una imagen, ella se sostiene por sí misma. Algo precioso identifica lo humano. Es esta posibilidad nuestra de la imaginación. Somos capaces de crear imágenes y podemos percibirlas, acceder a ellas. Y esto es algo extraordinario, porque una imagen habita un mundo intermedio
entre lo visible y lo invisible. Una imagen conecta, es siempre una relación de algo conocido con algo desconocido. Una imagen dice con palabras aquello para lo que no existe absolutamente ninguna palabra. De pronto, el llanto enciende los establos. En esta imagen quiero llamar la atención sobre un detalle. A un sujeto llanto se le coloca al lado un verbo, encender, que está muy lejos en sentido lógico. El llanto nunca enciende en lo literal. El fenómeno está distorsionado y produce un efecto de irrealidad. Pero justamente esta distorsión nos muestra lo que no tiene palabras. Pierre Reverdy, en aquel mestizaje cultural del París de comienzos del siglo pasado, definió la imagen poética así: acercamiento justo y apropiado de dos realidades distantes. A más distancia, si el acercamiento es apropiado, corresponde más eficacia en la imagen, pero más que acercar, yo diría entrecruzar. Este va a ser el hilo que voy a estar siguiendo toda la tarde. Entrecruzar. El llanto, confundido con la luz, casi quema. Y los establos están iluminados por el propio desconsuelo. Vamos a ver varios entrecruzamientos y en todos sucede de la misma manera. Algo visible se entrelaza con lo invisible. La imagen poética es el primero de ellos. La imagen poética, o sea, el haiku. En las 17 sílabas del haiku se ponen en contacto dos realidades más o menos distantes, pero se hace de manera real e independiente. No hay o no suele haber jerarquía o modificación sintáctica entre las dos partes y por tanto no ocurre ninguna distorsión. La yuxtaposición por medio de una pausa imprescindible deja toda la tarea de la confluencia de las partes al lector. Las palabras tienen un contenido más o menos cerrado, una referencia descriptiva y concreta. Las palabras se refieren a algo bien delimitado, bien cercado, pero forman parte también de un sistema abierto, que incluye desde afinidades fonéticas hasta afinidades o contrastes semánticos, pasando por ritmos, repeticiones, resonancias, sugerencias, campos de significado, contextos. Cada una de las dos partes del haiku forma por tanto un sistema de resonancias abierto y a disposición del lector. Todos los ejemplos que voy a poner esta tarde son traducciones de haikus clásicos. Bussón está muy presente, por algo tiene que ser. Al final va a haber unas hojas aquí encima. Yo no voy a entrar en temas de traducción, pero sí que he preparado unas hojas que para el que quiera coger, al final pues hay un grupo de haikus que están algo retocados por mí, las traducciones que aparecen en los libros de Rodríguez Izquierdo y de Vicente Aya, un poco pensando en cómo yo lo veo. Decía que el primer haiku es de Bussón, de Josa Bussón. La flor de la colza, y de pronto al mediodía suena el mar. La flor de la colza, y de pronto al mediodía suena el mar. Estas dos sensaciones, visual y auditiva, pueden verse confluyendo la una en la otra. El sonido del mar toma la forma de la flor y la flor parece que suena. Ahí es donde puede nacer el destello, la intuición de algo parecido a una pequeña celebración interior. La imagen es apenas algo fugaz e impreciso. Se ve y no se ve. Es y no es.
Contiene lo visible y a la vez contiene lo invisible. Se construye con palabras y apunta a lo que no tiene palabras. Es tan leve la imagen que uno puede sentirse resbalar como yo ahora mismo, que escribo pensando en vosotros. Realmente estas minucias que digo, ¿qué importancia tienen? Y más, me pregunto, ¿cómo atreverse uno a mostrar todo esto tan simplón en medio de toda la contundencia y complejidad del mundo? Seguramente oscilaremos esta misma tarde entre lo que podría ser algún pequeño vislumbre, por un lado siempre fugaz y demasiado leve, y por otro lado seguramente prevalezca la contundencia y los resortes de un discurso bien razonado y fundamentado que cada uno, yo y todos, llevamos encima como una mochila. Se me caen a veces a mí las razones y los fundamentos. Eso de ahora mismo, mientras escribo al aire y leo en vilo. Tengo la sensación de que estiro el hilo de las formas, las consentidas y acordadas, y algo quiere entonces retraerse a la concha y protegerse del delirio que me busca. O quizás tan solo quiere proteger la ingenuidad del niño que aún mira asombrado y siempre a escondidas. Paul Celan dijo: la poesía no se impone, se expone. Pues vamos a eso. Busco, sin embargo, el parapeto de alguna autoridad. Acudo a la voz de Rodríguez Izquierdo y a un muy conocido haiku. Que él comenta en este libro. Todos conocéis el haiku, pero hay algunos que no lo conocen, y repito lo que es conocido por todos. Este haiku es ese: sobre la rama seca un cuervo se ha posado, tarde de otoño. Sobre la rama seca un cuervo se ha posado, tarde de otoño. El posarse el cuervo negro sobre la rama desnuda por un lado y el hacerse oscura la tarde de otoño por el otro. Incluso el cercano invierno está sugerido, tarde de otoño, aquí no kude. En japonés puede ser también crepúsculo de otoño, o sea, el final de una estación. Hay relaciones de semejanza y relaciones de contraste, hay resonancias. Las palabras se expanden más allá de sí mismas. Según Yasuda, citado aquí por Rodríguez Izquierdo, este haiku muestra el color y la armonía de una profunda soledad, pero la muestra sin nombrarla. Quería que Rodríguez Izquierdo me trajera justo hasta aquí. Aquí está, de nuevo, la emoción, lo invisible. Y no quisiera salir de ella en toda la tarde. La forma en que llega el haiku a la emoción tiene que ver con el gesto de movimiento, el posarse, el cuervo, el sonido del mar. Movimiento que suele estar presente casi siempre en una de las dos partes del haiku frente a la otra parte estática. La palabra emoción procede a través del francés, del latín, ex movere, emoción, removerse, agitarse la materia hacia afuera. Tampoco esta tarde quisiera separarme ya de la materia. Eso sensible. Sensible. Es un entrecruzamiento. Sensible. Sensible.
que yo quiero hacer es trenzarlo todo. Me he buscado el recurso de otra autoridad, Chantal Maillard. Ella escribe: mientras el coche se detenía en la frontera entre Siria y Jordania, me extrañó ver cómo a los bereberes se les dejaba pasar sin que presentaran pasaporte alguno. No tienen pasaporte, me dijeron, no lo necesitan, porque no pertenecen a ningún país. Su territorio es el desierto, y el desierto no tiene más fronteras que sus propios confines. El bereber es un nómada que atraviesa las fronteras trasladando enseres de un lado a otro de las mismas. La palabra que traspasa los cercos es palabra bereber. Importa y exporta, agita lo conocido. La comprensión es el resultado de esa agitación. El cuervo de Basho es un poco bereber. Ese cuervo ha volado desde lo concreto hasta casi borrarse en las sombras imprecisas de la tarde, aferrado a una rama seca que presiente el invierno. Estaba en el exterior objetivo y de pronto lo tenemos dentro, en lo impreciso de una extraña sensación de soledad. Lo ha hecho sin enseñar ningún pasaporte y desconociendo las supuestas fronteras entre lo subjetivo y lo objetivo. Las fronteras a las que quiero referirme ahora son las que hemos establecido entre el exterior y el interior, lo visible y lo invisible, lo objetivo y lo subjetivo. Finalmente, la materia por un lado y el espíritu, la mente, la conciencia por el otro. Siempre estamos pensándonos mediante dualidades, que son extremos ciertos. Están ahí esos extremos. El problema no es si hay o no hay dualidad. El problema es el desgajamiento que hemos hecho entre los extremos, el corte, la falta de relación entre los extremos, un pensamiento instalado en una dualidad dividida que no sabe pensar la relación, no sabe sostener juntos los extremos y recurre a menudo al menosprecio de una parte o a la ignorancia de la otra parte. Voy a beber agua. Me he traído un objeto aquí, el cubo este que habéis visto, para mostrar esto que quiero decir sobre la perspectiva, a fin de cuentas. Yo estoy viendo tres caras del cubo. Vosotros estáis viendo también 2, 3 caras como mucho. No veis más de 3 caras ninguno, todos distintas. O sea, nuestra visión del cubo es incompleta. No vemos el cubo entero, las 6 caras del cubo. Pero hay otro detalle. A lo sumo podemos ver una sola cara cuadrada. Como mucho, una sola cara cuadrada. El resto están distorsionadas. Están distorsionadas por la perspectiva. Pero justo esa distorsión, porque imaginad que vemos 3 caras cuadradas a la vez. No estamos viendo para nada un cubo. Es gracias a la distorsión que podemos imaginar lo invisible y hacernos una idea del conjunto. Esto recuerda de manera muy curiosa aquello que decía yo al principio de la imagen, pero es algo curioso nada más, no quiero entrar en ello. Yo voy a otra cosa. Lo que me interesa del cubo es mostrar cómo la verdad objetiva
exterior y contundente, como nosotros la pensamos, es un cubo ideal de 6 caras. Y esa realidad objetiva se impone en nuestra mirada y en nuestra escala de valores. Esto de aquí es lo contundente, lo que tiene peso. Está por encima de lo real de mi experiencia, lo que yo veo aquí y ahora. O sea, ver 3 caras de un cubo no tiene importancia. Una perspectiva entre tantas perspectivas del mundo sensible, de este mundo moviente, tocado hasta la médula de impermanencia. Eso tan cambiante da miedo. Lo importante, lo que da seguridad, son las ideas perfectas, fijas, inamovibles. Las ideas, los cubos perfectos de 6 caras que enriquecen nuestro conocimiento y dan solidez y permanencia al pensamiento, aportan la ilusión de solidez y permanencia a un mundo en vertiginoso cambio. Lo que importa es el conocimiento, abarcar con el pensamiento todas las perspectivas a la vez, con una idea inmensa, imposible, muerta. Nación, progreso. Estamos ignorando, menospreciando la perspectiva de cada individuo, lo único vivo, aquella alegría de haber percibido durante un instante el sonido del mar en la flor de la colza. Es tan poca cosa, algo tan fugaz, una fruslería con lazo que ponen a veces los poetas. El haiku, cuando mira ahí fuera un matiz, una flor, un sonido, un cuervo en una rama seca, está realmente rescatando la fragilidad invisible de lo subjetivo menospreciado. Está rescatando al individuo menospreciado por las grandes ideas sin vida. Está rescatando nuestra experiencia real, aquí y ahora, en cada momento, delante siempre de las 3 caras de un cubo. La alegría de la flor de la colza y la soledad de un poeta mirando al invierno cercano. Me dices que esta manzana es muy dulce y de nada le va a servir a la manzana tanta dulzura sin mi saliva. El sabor de la manzana no está en ella. Ya sé que tampoco está en mí. El sabor ocurre cuando nos encontramos. No me menosprecies. No tires de mí hacia afuera, arrastrándome por la objetividad del mundo. Déjame vivir la experiencia, a ratos al menos. Son demasiadas las ideas, demasiadas las noticias y los conocimientos, demasiados los notarios que dan fe de naturalezas muertas, y demasiado largo es ya, a estas alturas de la destrucción, el pensamiento. Aquí me tienes. Yo pongo intención en nuestro encuentro. Oh, hoja, que te mueves un poco en cuanto recibes la luz del sol. Santoka parece que le pone intencionalidad a la hoja e introduce el elemento subjetivo en ella. La hoja parece que se da cuenta. Ya sabemos que la hoja no se da cuenta, por lo menos a nuestra manera de darnos cuenta.
Pero vamos a entregarnos a la imagen, por favor. Intención es eso que se da cuenta y cruje un poco. La intención es el mero crujir, no hay más. Los dos extremos, lo objetivo y lo subjetivo, están imbricados por el leve movimiento. Así, al moverse, se entrecruzan más. Estamos ante un nuevo entrecruzamiento, el tercero, el biológico, entendido como la materia que se da cuenta y se mueve, la materia visible y la conciencia. Ella, la hoja, se queda ahí instalada en su crujir, que es como una especie de poema vegetal. Nosotros, sin embargo, obtuvimos el don de ir trasladándonos en el espacio y el tiempo, y lo hicimos luego también con las palabras. Hicimos con ellas innumerables relatos y discursos viajeros. Eso es la prosa. El afán de estar queriendo ir allá, más allá siempre, un poco más allá. La poesía regresa, sin embargo, al crujir de la hoja. Basho dijo: haiku es lo que ocurre aquí, en este momento. Pero un haiku se puede leer como poesía y se puede leer como prosa. Un poco más allá, siempre un poco más allá. Lo que ocurre en el haiku es siempre un entrecruzamiento de dos sistemas lingüísticos. Quien quiera puede buscar en ello el entrelazo. Fría tormenta, y el caballo que vuelve da un mal tropiezo. Fría tormenta, y el caballo que vuelve da un mal tropiezo. Rodríguez Izquierdo hace una anotación, porque hay que hacerlas, hay que rellenar los libros. Pero bueno, sirve de ejemplo, ¿eh? No es. Yo agradezco a Rodríguez Izquierdo, a Vicente Aya, todo el trabajo que nos permiten tener aquí a mano los haikus, ¿no?, cerca de nosotros. Pero él escribe esto sobre el haiku. El caballo pastaba lejos y por puro instinto sabe que se ha desatado una tormenta. Relincha y enseguida inicia la vuelta a la cuadra. En su precipitación se ha tropezado por el bien conocido camino de regreso. Su dueño estará preocupado por él, pero queda a nuestra imaginación el desenlace de la pequeña historia. Para mí, esto es leer el haiku como prosa. Y la explicación no es que este haiku sea pobre por ser de un determinado tipo, los de causa y efecto. Encontramos un casillero y abandonamos lo bereber de las palabras. Hay que insistir, borrar las fronteras, agitar. Veréis que el haiku será otro y no de causa y efecto. Realmente no creo en los casilleros ni en las clasificaciones para los haikus. Este otro nos lo trae Vicente Aya, de Hakun. Las delgadas patas del ciervo dan un traspiés. Hierba roja de otoño. Las delgadas patas del ciervo dan un traspiés. Hierba roja de otoño. Vicente Aya hace también, yo creo que sus pequeñas historias, pero lo único que tenemos enfrente es un conjunto de palabras con resonancias. Las delgadas patas, una idea de fragilidad que conecta con lo quebradizo de la hierba y la fugacidad del otoño. Por otro lado, todo está traspasado por la belleza, el ciervo, la hierba roja, los colores del mismo otoño. En ese marco, el traspiés, el movimiento en el haiku, agita la emoción, la vida, y puede llevar a una comprensión donde la fragilidad se nos entrecruza con la belleza
No necesitamos razones para el tropiezo. Lo mínimo del haiku deslumbra sin historias. El destello aparece mejor cuando quitamos las historias. Recuerdo siempre el gesto de leer poesía. Recuerdo siempre, cuando me refiero al gesto de leer poesía, unas palabras entresacadas de un texto de Chantal Maillard. El que lee, decía ella, levanta a menudo la cabeza como hace el pájaro al beber. Así lo leído, como el agua en la garganta del pájaro, se asienta. Me di cuenta, sigue diciendo ella, de esa necesidad que había de dejar que el agua se filtrase y hallase su camino hacia su núcleo. Y allí tenía lugar una comprensión. O sea, el pensamiento del lector se da la vuelta y se expande, como decía Betty Dresnier, que la citaba Jane Reichholm. Zumba el mosquito por cada flor que cae de madreselva. Zumba el mosquito por cada flor que cae de madreselva. El silencio de la flor de la madreselva cayendo. El silencio se hace evidente a través del mosquito, cuyo zumbido solamente se oye cuando cae la flor. Entre cruzamientos. El viento al alba. Se le ve mover los pelos de una oruga. El viento al alba. Se le ve mover los pelos de una oruga. El alba y los pelos de la oruga movidos por el viento. Tan imperceptible movimiento como es el de los pelos de una oruga movidos por el viento. Tan leve moverse como es el imperceptible crecer de la luz al alba. Delicadeza mínima del crujir algo. Dentro, fuera. Michel Dufresne, analizando el fenómeno estético, un filósofo francés injustamente olvidado porque parece que su visión no interesa. Michel Dufresne, filósofo francés de la segunda mitad del siglo pasado, injustamente olvidado, lo dijo, refiriéndose a cómo funciona la experiencia estética. Yo creo que lo dijo de manera luminosa. En la experiencia estética, sentir es experimentar un sentimiento, no como un estado de mi ser, sino como una propiedad del objeto. Esta cita para mí es importante y yo no quiero que llevéis la cita, quiero que os llevéis la cita con una imagen. He buscado una imagen un poco sorprendente para este congreso, este encuentro de haikus. Está en la Divina Comedia. En el primer canto del Purgatorio, Dante y Virgilio salen del infierno poblado de emociones destructivas y conflictos. Esas emociones se muestran precisamente a través de elementos muy visibles, experimentables con todos los sentidos del cuerpo. Los lujuriosos, por ejemplo, son arrastrados constantemente por un viento que les impide ser dueños de su voluntad. Cuando Dante y Virgilio llegan en el purgatorio, empieza a clarear el día. Hay un verso precioso para decir este color del día en ese momento. Dice, dolce color d'oriental zafiro. El guardián del purgatorio acepta que Dante pase gracias a la intercesión de Virgilio, pero le pide que se lave la cara antes de iniciar la subida.
lo conflictivo y oscuro del infierno, ha dejado su rastro físico, un rastro físico en la suciedad de la cara de Virgilio. Es importante decirlo así: ha dejado un rastro, no simboliza. El símbolo, como la comparación, es un casillero que no toca ninguna fibra. Si alguna vez se aprieta un botón nuclear y alguien queda y se asoma a ese paisaje, no va a decir esto es símbolo de nuestras emociones destructivas, va a decir esto es consecuencia de nuestras emociones destructivas. Lo invisible deja su rastro físico. El cuarto entrecruzamiento, la causa y el efecto. Lo visible y lo no visible, minuciosamente trenzado. Pues bien, antes de empezar la subida ocurre lo que voy a leer, y lo voy a leer en italiano primero, porque hay otro entrecruzamiento que se nos ha olvidado, que es el sonido físico, que yo si supiera japonés sería una delicia poder leer los haikus en japonés, porque muchos tienen, yo intuyo incluso la musicalidad, pero está muy lejano de mí, el sonido. Entonces, sin embargo, el italiano es más cercano para nosotros. Y esa imbricación del sonido físico con el significado es muy importante en la poesía. En el haiku es muy importante. De ello. Entonces, bueno. Quando noi fummo là della rugiada pugna col sole, per essere in parte dove, a Toreccia, don poco si virada, ambo le mani in sull'erbetta sparte, soavemente il mio maestro pose. E io, che fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lacrimose, ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Lo voy a leer en castellano en prosa, porque con la Divina Comedia ocurre como con los haikus. Si queremos meterla en tercetos, en decasílabos, lo que hay en el original, no nos enteramos de nada. Y es lo mismo, a veces con un haiku querés meterlo, la traducción, un 5-7-5, se pierde todo. Esta es la traducción. Cuando llegamos a un sitio en que el rocío resiste el calor del sol y protegido por la sombra se desvanece poco a poco, puso mi maestro suavemente sus dos manos abiertas sobre la hierba fresca, y yo, comprendiendo su intento, le presenté mis mejillas cubiertas aún de lágrimas, y en las que por su mediación apareció de nuevo el color de que las privó el infierno. La imagen de Virgilio hundiendo sus manos en la hierba fresca de la mañana empapada de rocío, y la cara sucia de Dante chorreando lágrimas al darse cuenta de la intención de Virgilio. Quien ha atravesado el horror necesita limpiarse, pero esa purificación llega desde algo tan físico y palpable como es la hierba fresca, y llega también, para limpiar lo físico, una cara sucia. Cuando al fin las lágrimas salen de dentro, mezclándose con el rocío de la hierba, entonces se produce el destello de una comprensión
esa rueda de entrelazamientos entre lo físico y la emoción, la materia, desde una brizna de hierba al más oscuro mineral, produce sensaciones, pero a su vez las sensaciones producen materia. La imagen inmensa de la Divina Comedia es esta: del infierno al paraíso, de la piedra a la luz, pasando por el rocío de la hierba. Pero esta es también la imagen mínima del haiku. Es la esencia de lo poético. No encontré pasaje mejor para explicar esta afirmación deslumbrante. Sentir en poesía es experimentar un sentimiento no como un estado de mi ser, sino como una propiedad del objeto. Porque mi alma conoce secretamente el entrecruzamiento de lo visible y lo invisible, rodando de una sensación a otra, de lo invisible a lo visible, puedo sentir ese crujir que se llama momento haiku. Y este momento luego puede ir de mano en mano, de voz en voz, llenando una comprensión de voz en voz. Hay una frase que se escucha y que a mí me sorprende un poco, o bastante. Es eso de que el poeta, en el haiku, solo debe ser notario de la naturaleza. Notario, se dice. Parece que se confunde la parte con el todo, la técnica con el sentido, un detalle formal con la hondura del haiku. Notario, quien da fe por escrito, la solidez, la contundencia, lo inamovible de la escritura, el peso de la ley, la legalidad, mi legalidad, que es siempre un cubo de 6 caras. Lo masculino, su fuerza frente a lo vivo, lo moviente, la perspectiva real y frágil de 3 caras de cada uno, que es lo femenino, lo creador de vida. Creo que lo sagrado solamente ocurre en la relación, en el trazo que lleva del sujeto al objeto sin discontinuidad, del mirar al ver y viceversa, del rocío a las lágrimas y de las lágrimas al rocío. El haiku requiere que la emoción no esté expresada ni el autor aparezca, porque la emoción es justamente eso de ahí enfrente. Pero tiene que descubrirlo el lector, tiene que descubrirlo por sí mismo, realizar su propio trayecto, porque si no, no hay deslumbramiento. Hisori, Kuraseba, Miso Sazai. 3 palabras solas en un haiku de Santoka. Y gracias a Vicente Aya que nos las explica, porque si el haiku nos explica en el japonés, nosotros podemos construirlo y no tenemos que depender de una traducción. Hisori, sin decir nada, sin hacer ruido. Kuraseba, cuando se vive. Miso Sazai, uno de los pájaros más pequeños de la fauna japonesa, vive oculto en los bosques y justo en invierno baja de las montañas y se deja ver. Veamos, hay 2 focos de atención: vivir de una determinada manera, escueta, sencilla, silenciosa. Yo diría también que la resonancia nos lleva al matiz de vivir sin mucho discurso. El ruido también incluye lo mental. Se trata de todo ese campo semántico. Y al otro, el nombre de un pájaro pequeño donde resuena su canto con ese contexto de citado de ser pequeño, vivir oculto y mostrarse solo en invierno. Ahí ya empieza a verse el entrecruzamiento de los 2 signos lingüísticos. ¿Cómo se engarzan estos 2 sistemas? ¿Dónde está la relación? Es más sutil
que eso de que para poder escuchar al Miso Sazai no haya que hacer ruido. Explicarlo así sería hacer prosa. Para mí se trata de que cuando ocurre eso de callar en la mirada, o sea, a quitarse el ruido mental, uno puede ser por un instante brevísimo canto del Miso Sazai. La experiencia de ser se convierte en ser canto del Miso Sazai. El haiku es lo que sucede aquí y ahora, pero no aquí y ahora frente a nosotros. El yo puede que lo hayamos escondido, pero está muy bien alimentado. Mirar solamente a lo de enfrente sería hacer una instantánea de la realidad. Se trata de no ser otra cosa más que esto que sucede aquí y ahora. Cruzar el lecho seco de un río, escribió Santoka. Correspondencias. ¿Cruzar quién? El solo acontecimiento de cruzar. El río, vacío de agua, y el cruzar, vacío de un quién. La dualidad que hemos estado pensando como relación, como entrecruzamiento, termina cuando se deshace el propio entrecruzamiento. La transparencia del suceder, del acontecimiento, convierte el objeto en sujeto. Este breve poema es algo extraordinario que muestra el destello de una conciencia que por un instante, y a veces nos ocurre a todos, por un instante ha eliminado la distancia, ha llegado al reverso. La dualidad, pasando por el entrecruzamiento, se resuelve en el fluir. En vez de ser, o sea, ser algo frente a algo, o ser alguien a costa de alguien, en vez de la vieja noción de ser el acontecimiento, cruzar, ser la desazón del caballo tropezando que acoge dentro de ese tropiezo propio toda la tormenta del mundo. Ser la fragilidad encogida de belleza en el traspiés del ciervo. Ser la alegría de la flor que suena. Ser la oscuridad del cuervo. Ser la hoja que se estremece con el sol. Ser el canto del Miso Sazai. Ser el otro. El cuerpo que esplende en el zaguán profundo. Ser desconsuelo, ser desolación, ser llanto, ser hambre del otro. Aquí podría terminar, pero brevemente voy a apuntar algo que ya parece evidente. Es una preciosa joya el haiku. Todo este recorrido estético sobre la forma de mirar y desde qué perspectiva mirar el mundo está concentrada en 17 sílabas. Fue un acierto y tiene, más allá de lo estético, un trasfondo ético. No en vano los clásicos del haiku experimentaron cada uno a su manera un recorrido vital que rozaba la intemperie y los márgenes de los estatus establecidos en su tiempo. Cada uno a su manera vivió, acompañado por el haiku, su propio recorrido y búsqueda vital o espiritual. Hay un trenzamiento entre haiku y vida. El entrecruzamiento ético es el último de los múltiples entrecruzamientos de esta tarde, pero la última imagen no es un haiku, ni es para nada una imagen poética. En lo que voy a contar no hay ni asomo de poesía, no hay belleza, ninguna.
Este verano, en Granada, decidí visitar la Casa de los Olvidados, una casa museo en el Albaicín, dedicada a la memoria judía en España, en aquellos tiempos en los que vivíamos entrecruzados los judíos, los árabes, los cristianos. La planta de abajo es un recorrido por los diferentes instrumentos de tortura de la Inquisición. Este instrumento, uno se imagina, aquello representa lo que representa y se va encogiendo. Y lee, si puede, alguna descripción en el panel. Hicimos el recorrido. Subimos a la planta primera, que está dedicada a la vida cotidiana, a la vida en sociedad, a la vida religiosa del mundo judío, de la vida judía de aquella época. En un rincón de una sala, de las salas, yo noté una especie de paz y serenidad. Seguramente mi imaginación lo creó ese espacio, porque lo necesitaba después de haber pasado por la planta de abajo. Bien, estuve un ratico allí. No había mucha gente y era discreto. Y luego subimos a la azotea. Nada más entrar nos encontramos con otro instrumento de muerte, una horca. Y había un techado allí en la azotea, la figura de un toro metálico. Cuando asomas, el toro estaba hueco porque tenía una puertecilla que es así abierta en la barriga. Y debajo había algo que semejaba una lumbre. Estaba hasta caliente. Yo fui avanzando, no queriéndome creer lo que estaba viendo. Y me puse a leer el panel. Y efectivamente era para lo que yo me imaginaba. Allí metían a una persona para matarla. Pero al final de esa explicación había una imagen. Decían que el sonido que hacía el de dentro semejaba el mugido de un toro. Salimos a la calle. Y no habíamos andado 20 metros cuando le dije a mi hermana que hoy ha querido hacer un pespunte entre Granada y Navarra. Le dije a mi hermana: espera, que voy a subir otra vez. Subí a la primera planta, donde mi imaginación había creado un espacio de serenidad y paz. Yo necesitaba en aquellos momentos las manos de Virgilio. Allí estuve 10 minutos. Dante, al salir de la noche y la negrura del infierno, nombra el clareal purificador del día con un endecasílabo precioso: dolce color d'oriental zafiro. Gamoneda muestra la desolación con otro endecasílabo: de pronto el llanto enciende los establos. De manera admirable, la poesía contiene en sí misma algo que purifica: la belleza, las manos de Virgilio. Este mundo nuestro, más que de historias y explicaciones, está muy necesitado de esa brecha que se abre en nuestro cuerpo
y expande la respiración un instante, cuando al leer, levantando la cabeza como el pájaro, en cualquier pequeño poema, un haiku, pero puede ser cualquier cosa, un cuadro, un mínimo movimiento de la luz que trastoca un paisaje, lo que importa es que se vislumbra de pronto la imagen tan imprecisa, tan leve, y se borra por un instante toda la contundencia de este mundo objetivo. Así es como llega a veces el deslumbramiento de nuestra relación y continuidad con todo lo que hay enfrente. Y entonces es como si Virgilio hundiera sus manos en la hierba.